Si yo me dirijo a la humanidad, si yo me dirijo a la sociedad, me dirijo a los demás, es como si yo me dijera a un individuo. ¿Por qué? Porque todos tenemos unas mismas características que es la que nos define como seres humanos. Un ser humano es aquel que logra desarrollar lo más valioso que lleva dentro, que es el alma. El alma es la única virtud, es lo único de valor que subyace en el fondo de nosotros mismos. Entonces, ¿qué hacer para crear alma? Para crear el alma, lo primero es que tenemos que tener una sensibilidad por las cosas, la sensibilidad por todo lo que está vivo, sensibilidad por aquel que está en desventaja con respecto a nosotros. Es decir, que yo pueda tenderle la mano a aquel que necesita una ayuda, que aunque yo no tenga dinero, por lo menos tengo una idea, una orientación que le pueda dar a los demás. Significa que crear alma en nosotros mismos indica hacer el bien, lo que acabamos de conversar, lo que acabamos de hablar. Hacer el bien es para uno crear el alma, que es ya cuando usted logró cierto grado de perfección. El alma es un valor en sí mismo porque ya es algo que no se devalúa. Es decir, cuando algo llegó a ser alma, ya no tiene como la oportunidad de regresar para atrás. Ya, si yo alcancé la excelencia, yo me mantengo en un nivel de excelencia y de ahí hacia adelante. Claro que siempre está el peligro de caer, siempre está el peligro de que el egoísmo y lo que llevamos dentro como seres humanos, a veces volvemos a caer, que tenemos que evitar que eso ocurra. Solamente se logra cuando yo logro aquilatar el valor real, que esa ley de la compensación, esa ley del equilibrio, yo la haga parte de mi vida. Porque si la naturaleza está en armonía, es porque está en equilibrio. Esa armonía es la paz. Y esa paz es lo que tiene que lograr todo ser humano que tenga alma. Aconsejar a que los demás vivan correctamente, vivan bien, es aconsejarle a tener un alma senciente, un alma que sea sensibilizada ante la debilidad que pueda tener un niño, un enfermo, un anciano. Es decir, todo lo que requiera de mí, de mi ayuda, de mi colaboración, todo lo que caiga en mi vista y me reclame, porque todo lo que yo veo me está diciendo algo. Nada es indiferente. Si algo yo le estoy viendo, es porque yo necesito darle una respuesta. La mejor respuesta siempre es el bien, hacer el bien, que la bondad sea la que marque y caracterice nuestra existencia. Y así cultivaremos el alma, así tendremos alma, y entonces eso es lo que nos hace humano. El ser humano es aquel que tiene alma. Un desalmado, cualquier cosa, pero ni siquiera un animal, es una bestia. Porque ni siquiera los animales hacen el mal. Los animales, por su naturaleza, algunos tienen que comerse al otro. Pero eso es por una ley que se llama la ley del eterno trogo, la ley de la eterna alimentación. Y que si está vivo, para estar vivo, tiene que alimentarse de otro ser vivo. Porque nosotros no creemos ser muy santos, pero no estamos comiendo las plantas, no estamos comiendo la yuca que comemos, es de una mata que hubo que arrancarla. La uyama yo tuve que cortarla, el racimo de plátano yo tuve que cortarlo. Es decir, nosotros somos tan depredadores como cualquier otro. Lo que pasa es que cuando vemos el león, cuando vemos la hiena, cuando vemos un cazador, decimos, oye, qué grave todo aquello, pero nosotros no nos consideramos ser de esa estirpe. Sin embargo, somos igualitos, porque todo lo que está vivo se alimenta de otro ser vivo. Nada más hay que identificarlo. Y esa ley se llama la ley del eterno trogo. Trogo es alimentación, trofos es alimento. La ley de la eterna alimentación. La vida se alimenta de la vida, porque solamente la vida sostiene la vida. Es un principio universal.